Bueno, ya estamos conectados con el precandidato a la presidencia de la República por Somos Perú, el ex congresista Daniel Salaverry. Señor Salaverry, ¿cómo está? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Omar. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, en principio, preguntarle sobre el tema de coyuntura del momento en el que nos vemos inmersos como país, la vacancia del presidente, la posible vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra. ¿Cuál es su posición al respecto? ¿El presidente debe continuar, debe ser vacado, debe continuar pero ser investigado? ¿Qué posición tienen al respecto? El presidente se demoró, debió desde el primer momento pedirle al presidente del Congreso que le permita acudir al Pleno del Congreso y aclarar los temas de los cuales se les imputa. Ahora ya la moción de vacancia ha sido admitida, va a tener que hacerlo el día lunes, y por la salud del país, por la estabilidad política del país, es importante que el presidente haga estos descargos. Yo creo que el ámbito, la competencia para hacer las investigaciones penales respectivas por estas graves denuncias de corrupción es el Ministerio Público. Pero en un foro político como el Congreso es importante también que el presidente no solamente se dirija a los congresistas, sino al país entero que está esperando de él que le explique o que haga su descargo respecto a estos temas. ¿A usted le pareció convincente las respuestas que ha dado hasta el momento, luego de que se han conocido estos testimonios? Han salido el día de hoy, lo comentaba hace un momento, la revista Hildebrand en sus 13 publicaba, digamos, información referente a unos chats del exministro de Agricultura, Juan Manuel Hernández. ¿Cómo ve este tema? ¿Le cree al presidente? Mira, no se trata de que yo le crea, se trata que en el Ministerio Público él pueda rebatir cada una de estas acusaciones con pruebas, con documentos concretos, y que pueda explicarle al país entero qué cosa ocurrió ahí, por qué hay personas que le están imputando estos graves hechos de corrupción, por el bien del país. Ahora, hacer eco de esas posiciones radicales de quienes vienen petardeando la democracia durante años para generar un clima de inestabilidad y a río revuelto siempre ganancia de pescadores para ellos, no, tampoco. Estamos en medio de un proceso electoral que tiene que llevarse a cabo con todas las garantías del caso, con estabilidad, y dentro de 5 meses el pueblo peruano elegirá quién va a tener al frente el manejo, el liderazgo del país por los próximos 5 años. Así es que no enturbiemos este proceso electoral, no tratemos de desestabilizar este proceso y dejemos que los órganos competentes como el Ministerio Público hagan su trabajo. ¿Y cree que del otro lado, como denuncia el presidente de la República, haya el intento de una postergación de las elecciones? Mire, sabe Dios lo que están pensando los que quieren desestabilizar al país y los que quieren enturbiar este proceso electoral. Pero sería terrible que esto sea así. Ya las elecciones han sido convocadas, ya los partidos políticos están eligiendo a sus precandidatos en muchos casos, y el Perú lo que va a tener que hacer en estos próximos 5 meses es evaluar cuál es el partido, quién es el candidato que le ofrece las mejores propuestas y sobre todo le da las garantías de que cuando tuvo la oportunidad de ocupar un cargo importante de autoridad o de tener un poder concreto, luchó contra la corrupción y todo bueno en favor del país. Y quienes cuando estuvieron en esa posición no hicieron nada, todo lo contrario, se dedicaron a blindar a los corruptos y a generar este clima de desestabilidad en nuestro país. ¿Usted siente que en su momento como autoridad, como presidente del Congreso, hizo un quiebre y buscó luchar contra la corrupción? Por supuesto, lo hice desde el primer día cuando tuve la autonomía y la independencia para tomar decisiones. Enfrenté a la corrupción, puse el pare a una bancada absolutamente prepotente y abusiva que quería blindar a congresistas por los cuales la Corte Suprema le pedía que se le levante la inmunidad cuando no querían que se agenden casos de los cuellos blancos. Bueno, yo me la jugué por el país, sabiendo que iban a vengarse, sabiendo que me iban a empapelar de los pies a la cabeza, porque es la manera que ellos tienen de actuar. Bueno, para mí siempre estuvo por encima los intereses del país antes que cualquier otro tipo de interés
político, partidario o subalterno. Pero ¿cuándo, y siempre me pregunté esto, señor Salaverry, ¿cuándo se dio cuenta, digamos, de todo esto? Porque se le veía muy cómodo como vocero de la bancada de Fuerza Popular, tanto es así que incluso lo proponen y lo empujan como presidente del Congreso, porque era una de las personas, digamos, no sé si del círculo cercano a Keiko Fujimori, pero sí alguien que gozaba de la confianza de ese círculo. Una cosa es ser leal y otra cosa es ser cómplice, Omar. Y eso siempre yo lo he dejado en claro. En cada una de mis participaciones o conversaciones con la propia Keiko Fujimori. Lealtad a los principios, lealtad a los valores, lealtad a nuestro país. Pero cómplice de este tipo de blindajes, jamás yo lo iba a permitir. Cuando fui vocero, yo transmitía la posición de la bancada y daba la pelea al interno de la bancada. Cuando fui presidente del Congreso, tomaba las decisiones. Sí, lo recuerdo, pero cuando dijo, esto me convierte en cómplice y ya con esto yo ya no soy leal, sino que me voy a convertir en un cómplice más. ¿Qué hecho le provocó esa meditación, esa reflexión que lo llevó a tomar los actos y las decisiones que tomó? La actitud abierta de blindaje, por ejemplo, en los casos de los cuellos blancos. Ahí dije, a ver, un momento. Yo no participo en política para estar metido en estas cosas y para proteger a corruptos o sinvergüenzas. Yo si estoy en política es porque quiero trabajar por mi país, como lo he hecho desde el primer día, hace 15 años que participé en política siendo regidor provincial. Siempre he puesto los intereses de mi país por encima de cualquier interés subalterno o particular. Y el camino de la lealtad es recto, Omar. Y si un líder te pide que hagas cosas incorrectas, lo que hay que hacer es decirle no y dar un paso al costado. Eso es lo que haría cualquier peruano que tenga dignidad. Para usted en su momento era clarísimo que Keiko Fujimori tenía coordinaciones con el ex juez supremo César Inostroza y el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarri. Así se lo declaró al fiscal José Domingo Pérez. Bueno, esos son temas que están en investigación y yo soy muy respetuoso de las recomendaciones que nos ha dado el señor fiscal respecto a no tratar ni ventilar estos temas públicamente mientras que se desarrollen las investigaciones. Así que no me voy a tocar ni me voy a referir a ese caso. ¿Qué opina de la candidatura de Keiko Fujimori entonces nuevamente? Que no tiene ninguna opción, porque cuando el pueblo peruano le entregó su confianza, tiró por la borda esa confianza. En vez de trabajar para desarrollar el plan de gobierno que propuso el 2016, se dedicaron a sabotear y a desestabilizar un gobierno legítimamente elegido por el pueblo. Y eso les está pasando la factura el día de hoy. Y por eso vemos que ha pasado de 40% de respaldo a 5%. Porque el pueblo castiga cuando le da la confianza a un partido político o a un líder y este le da la espalda una vez que llega al poder. Sin embargo, a usted, recuerdo, lo llegan a no destituir, pero sí a suspender del Congreso de la República por 120 días, ¿no? Con votos evidentemente de la bancada de Fuerza Popular. Realmente había sangre en el ojo en ese momento. Por supuesto que sí, porque jamás me van a perdonar que agendara los casos de levantamiento de inmunidad o desafuero de algunos congresistas que eran aliados del fujimorismo, o que ampliara la legislatura para atender, por ejemplo, y agendar los casos del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, entre otros temas. Así es que la venganza obviamente se concretó con una suspensión y siempre camino con la frente en alto porque tuve la oportunidad de servir a mi país, de luchar por los intereses de las grandes mayorías del país y no por intereses particulares o personales de un grupo político. Pero para ellos imagino que usted es un traidor. Mira, te vuelvo a repetir, el camino de la lealtad es recto. Una cosa es ser leal y otra cosa es ser cómplice. Yo soy leal a unos principios, a unos valores, leal a mi país. Está mal entendida esa lealtad ciega hacia un líder o hacia una persona, que uno tiene que someterse a esas decisiones o a las imposiciones así estas vayan en contra de los intereses del país. Yo no entiendo así la lealtad. Para mí la lealtad es trabajar por los que menos tienen, de manera honesta y transparente. Por ejemplo, estuvo bien, y lo recuerdo muy bien, estuvo bien en el tema de los mamani videos, los mamani audios. Usted en una conferencia de prensa
presentando junto al fallecido ya excongresista Mamani estos audios de los ministros, exministros del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, porque uno podría decir, vamos, hasta ahí también había, digamos, una jugada de Fuerza Popular para traerse abajo el gobierno de PPK. Yo lo que hice, y lo he repetido desde el primer día, porque es la verdad, es liderar, presenciar una conferencia, una conferencia de prensa en donde se expusieron videos con evidentes hechos de corrupción que están siendo investigados el día de hoy. Respecto a cómo llegaron a hacerse esos videos o a recopilarse esa información, bueno, lamentablemente ya el señor Mamani no está con nosotros, y que es el único que podría habernos contado cómo así pues grabó estos videos. Y yo por respeto a la familia ya no voy a hablar más de él, ¿no? Sí, es mejor. Vamos a otro tema que también es clave y ha sido visto el día de hoy en la Comisión Permanente del Congreso, que tiene que ver con esta acusación constitucional que le hace la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, y la gente lo recordará, esta denuncia de que usted habría presentado documentación falsa para cobrar los gastos de representación. ¿Cómo puede afectar esto su candidatura? Porque entiendo que esto pasa ya a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue el caso, y hay sus etapas. Esto tiene sus etapas que pueden pasar algunas semanas todavía, pero ¿puede afectar su candidatura? No, en lo absoluto, porque yo he sido el primero que le pedí al presidente de la Subcomisión de Acusaciones que agende este tema lo más pronto posible. Siempre he tenido una posición contraria respecto a mantener el tema de inmunidad o de antejuicio para los congresistas. Es una institución, la antejuicio, que es nefasta para que pueda desarrollar su trabajo el Ministerio Público. Yo creo que debe eliminarse el antejuicio y debe de eliminarse el tema de la inmunidad y permitir que los fiscales puedan hacer su trabajo. Más bien yo estoy, la verdad, que bastante fastidiado que la Comisión Permanente haya dado 15 días para que el delegado de la Subcomisión de Acusaciones pueda presentar un informe, cuando eso podrían hacerlo en un par de días y aprobar el antejuicio para permitir que la Fiscalía inicie el tema de la indagación y de la investigación preliminar y permitirme a mí dar mi descargo, porque permíteme, Omar, estos informes no contienen boletas, ni facturas, ni son rendición de cuentas. Estos informes... Imágenes. Por algunas fotos trucadas que me han falsificado. Sí, eran fotos trucadas en eventos donde usted no estaba. Y usted dice que no fue su culpa, sino que fue culpa de su asesor, entiendo. Yo soy el más preocupado para que este tema se pueda investigar, se pueda profundizar y se determine finalmente quién es el responsable y se le sancione. Yo soy el más interesado, lo he pedido en 4 cartas al presidente de la Subcomisión de Acusaciones. Y ahora me doy con la sorpresa que todavía se van a demorar 15 días más. Imagínate tú, ya pasó un año, Omar. Y hasta el día de hoy, el Ministerio Público no puede citarme para dar mis descargos. ¿Te parece eso justo? Ahora, algunos temas ya de fondos para que la gente conozca al candidato o precandidato Daniel Salaverry, ¿no? En el espectro ideológico, ¿dónde se ubica usted? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué de diferente va a proponer Daniel Salaverry para que la gente vote o quiera votar por él? Yo estoy en la posición de las soluciones. Ahí me ubico. Yo soy un tipo bastante pragmático. Por ejemplo, Omar, hay un problema que hoy en día nadie está viendo. Hay 76.000 alumnos de educación escolar, primaria y secundaria, que han dejado la educación privada y han migrado a la educación pública. ¿Por qué? Porque los padres han perdido su trabajo, tienen menos ingresos y no pueden seguir pagando esta educación privada. Ahora no se siente el problema porque estamos haciendo la educación virtual. Pero ¿qué va a pasar con esos 76.000 jóvenes que en julio del próximo año, cuando la educación vuelva a ser presencial, ¿dónde vamos a acogerlos? ¿Dónde vamos a recibirlos? Necesitaríamos tener 2.300 aulas para poder recibir a esos 76.000 nuevos alumnos. Estás hablando de ¿cuántos colegios? 20 aulas por colegio, estás hablando de más de 100 colegios que se tendrían que estar construyendo en este momento. Esos son los temas que tenemos que abocarnos quienes pretendemos asumir el liderazgo de nuestro país desde el próximo año. Con esos problemas nos vamos a encontrar. Está, por ejemplo, para que la gente entienda, ¿está a favor de retiro de la ONP, de los supuestos fondos de la ONP? ¿Está a favor de que la gente retire el 100% de su AFP y de que muera el sistema de pensión de esa manera? ¿Cuál es su posición en el tema pensionario?
Ok, yo entiendo que esta pandemia ha golpeado económicamente muy fuerte a las familias y que hay familias que tienen la esperanza de poder contar con esos fondos para que sea un pequeño capital semilla y empezar un negocio. Pero ¿qué les están ofreciendo a cambio o como propuesta a aquellos que defienden esa posición? Como el señor Urresti, que dice, retiro el 100%. Ok, ¿y qué más ofreces? ¿Qué pasa con el sistema de pensiones? ¿Qué pasa con esa persona cuando cumplan 65 años? Bueno, nosotros tenemos una propuesta concreta, que es aplicar 3 puntos del IGB a todos los consumos que hagan los ciudadanos. No solamente generas un nuevo sistema de pensiones, sino que permite formalizar al 75% de peruanos que están en la informalidad, bancarizando esto. Imagínate tú un mototaxista, un taxista, ¿cuánto echan de combustible cada día? Si de ese consumo, 3 puntos de ese IGB van a una cuenta intangible en un banco a su nombre, para un fondo de pensiones intangible, cuando cumplan 65 años y se puedan retirar, van a poder tener un pequeño capital de trabajo. Además, formalizas porque estás bancarizando y puedes detectar quiénes están teniendo ingresos suficientes para pagar sus impuestos y los están evadiendo. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Yo estoy a favor de la unión civil. Este tipo de luchas, y se lo he dicho en más de una oportunidad a importantes representantes de la comunidad LGTB, se ganan batalla a batalla. Muchas veces ellos quieren ganar el todo, lo máximo, y al final no ganan nada. Sería importante que se vaya dando pasos en esa dirección y yo creo que hay un consenso importante respecto a la unión civil. Perfecto, muchas gracias, señor Salaverry. Se nos acabó el tiempo, ya lo invitaremos en otra oportunidad para conocer a más detalle todas sus propuestas. El candidato de Somos Perú, Daniel Salaverry, precandidato a la presidencia de la República. No se vayan, vamos a una pausa, pero venimos para hablar de las vacunas, porque, ojo, importantísimo el día de mañana, 7 y 8 de noviembre, una campaña de vacunación a nivel nacional. Ojo, para todas, para todas las personas, menores de 5, mayores de 60, gente de 20, muy importante. Venimos con eso.